Más adelante en este episodio, este libro tiene que ver con eso, con acompañar a cada uno a encontrar su propio tesoro. Es como que el liderazgo no tiene género. Integrar nuestras cualidades más duras y las más blandas. Y desde ese espacio co-crear. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Y you know what? Venus y Marte se casaron y tuvieron una hija. Ajá. Y esa hija que le pusieron Armonía. Las cualidades del nuevo líder no tienen género y tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con tolerancia, con paz, con orden, con disciplina. Era completamente una workaholic, que no daba más, que estaba dejando mi vida en esto, que me podía morir. La Laura de hoy no es la misma Laura Esgroy de hace 10 años. O nos ayornamos porque la inteligencia artificial trae eso mismo. ¿Y qué nos diferencia? Nuestra humanidad. ya pasaron mis 30 y ahora, ¿qué viene después? Cada año nos moldea de maneras que nunca podríamos imaginar. Lo bueno es que seguimos creciendo juntos, ahora en Los TA. Yo soy Laura y te invito a conversar sobre las oportunidades y desafíos de cada etapa de la vida, con invitados que me han inspirado a hacer un viaje más profundo y consciente hacia la adultez, mientras nos conocemos mejor a nosotros mismos. En Los TA es un espacio para abrazar la vida adulta con gracia y sabiduría. Acompáñanos. Bienvenida Ticia en Los TA, María Gabriela Hodge. Qué emoción que tenerte aquí porque tú has inspirado mucho de todo esto. Así que bienvenida. Ay, qué linda. Muchísimas gracias. Para mí es un lujo estar acá y te agradezco mucho. Sabes que cuando yo empecé este caminar, iba muy sola, iba caminando sola. Cuando yo empecé a buscar información, herramienta de crecimiento, me certifiqué como coach y a pesar de estar en un grupo en la Universidad de Miami, seguía sintiéndome sola. Y por fortuna, mi amiga Xiomara Díaz en Nicaragua, a quien dedico este episodio porque me presentó a Tizi, cambió mi vida de esa manera, y muchas otras más, Xiomara, me dijo, tienes que conocer a Tizi. Estás en Miami, estás en ese camino y tienes que conocer a Tizi. Y Tizi, María Gabriela Hodge otra vez, me abrió tantas puertas a una comunidad, a un renacer de aprendizaje, a un conectar con tantas cosas. Así que qué bueno que ya llegaste a compartirlo con todos. Qué linda, muchísimas gracias, Lau. Bueno, un beso también a Xiomara, que es un amor y bueno, nada, mucha fuerza para Nicaragua. Sí, siempre lo necesitamos. No, pero gracias. ¿Puedo contar por qué me dicen Tizi? Me parece que estaría bueno contarle a tu audiencia por qué me dicen Tizi. Y tiene que ver con lo que venimos a hablar hoy. Tiene que ver con el libro. Aquí está, vamos a hablar más. Y lo cuento allí. Tizi me lo puso mi mamá cuando se quedó embarazada de mí, tenía 18 años. Era una nena diminuta. Y bueno, y en su embarazo ella decía que tenía un tesorito, un tisito, un Tizi que iba a nacer. Entonces cuando nací me puso Tizi. Pero ¿qué pasa? En esa época, 50 años atrás, no se podía poner un nombre así inventado, vamos a decir. Entonces me puso María Gabriela, Gabriela como su hermana, que en ese momento tenía 8 años nada más. O sea, tengo una tía de 8 años, más que yo. Y me puso María Gabriela, pero me dijo toda la vida Tizi. Y lo traigo a colación porque el libro tiene que ver con una búsqueda de un tesoro de cada uno, ¿no? El tesoro que cada uno lleva dentro. Y para mí, la verdad, tengo que decir que muchas veces me costó reconocer ese tesoro dentro mío. Por lo tanto, me encanta porque este libro tiene que ver con eso, con acompañar a cada uno a encontrar su propio tesoro. Qué hermoso, qué hermoso. Y el libro al que nos estamos refiriendo es Líderes de Hoy, que acaba de lanzarse en Argentina, Latinoamérica y en el mundo a través de Amazon. Y me da tanto orgullo verlo, tenerlo ya en mis manos, porque yo conozco este proceso, conozco todo el amor que le has puesto a esta carrera y el regalo que nos estás haciendo al plasmarlo todo en un libro. Entonces, cuéntanos un poco cómo son los líderes de hoy. Esa es la pregunta. Todo el mundo... hubo un momento que se hablaba de liderazgo en general, pero no habían tipos de líderes en ese momento. Ahora, por fortuna, sabemos que hay una nueva ola, mucho más compasiva, mucho más empática, liderazgo desde otro lugar. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, gracias. Sí, la verdad que tiene que ver con un nuevo paradigma, una nueva manera de ser líder,
Y me parece que justamente la pandemia a todos nos puso de bruces con una realidad que no teníamos prevista en lo más mínimo. Y eso hace, y yo siento que todavía sigue pasando, y todavía no tenemos tanta conciencia de los cambios que ha traído eso, sumándole también la inteligencia artificial y sumándole también los momentos tan tremendos que estamos pasando a nivel mundo, con las guerras en diferentes puntos y focos, que es absolutamente lamentable. Y creo que esto nos llevó a mirar de frente un montón de procesos y de situaciones poco saludables para el ser humano. Uh-huh. Y me parece que esto es como un llamado a un despertar muy fuerte, muy intenso, muy disruptivo, que ojalá cada vez más gente pueda atender. Porque, ¿qué pasa? En este mundo automatizado, en este mundo loco, en este mundo de un capitalismo acérrimo y completo, creo que justamente a veces no tenemos esa posibilidad de frenar, pausar y decir, ¿cómo quiero liderar? ¿Cómo quiero liderarme? Y este libro tiene que ver mucho con un trabajo interno para poder uno trabajar sus propias cualidades, porque no podemos liderar si no nos lideramos primero a nosotros. Exactamente. Entonces, de alguna manera es como un mapa, una búsqueda de un tesoro, para conectar mente, corazón y cuerpo y empezar a sentir un poco. Porque en este mundo automatizado, donde vamos y no sabemos hacia dónde, donde corremos y no sabemos por qué, o quizás sí, porque queremos pagar las cuentas, cumplir y tener y querer más, quizás esa energía nos conecta con mucha competencia, desunión, hostilidad, violencia, que a veces no somos conscientes. Entonces esto es una invitación no a parar, sino a repensar, a reparar, a reconocer otras maneras que son mucho más poderosas. Entonces este libro tiene que ver con eso. Y esa satisfacción sobre todo, porque ese liderazgo anterior quizás no nos llenaba del todo. Quizás yo recuerdo cuando yo iba empezando mi carrera, yo recuerdo esas mujeres y hombres también, líderes, y yo les veía la cara tan atormentada, tan arrugada, y yo decía, lo que le pagan seguro no alcanza para esa cirugía plástica, para ese trauma, para esa enfermedad que vas creando dentro. Y por suerte, ya en 20 años de trabajo, por suerte he descubierto mis propias herramientas poco a poco, pero definitivamente nos hacía falta un manual, nos hacía falta una guía, y aquí está, Líderes de Hoy. Y cuéntame, yo disfruté tu primer libro, Diario de una Mujer Vital, y recuerdo los diferentes tipos de liderazgo que mencionabas ahí. Era muy orientado a un liderazgo femenino, como el movimiento que lideras desde hace 15, 20 años, sí. Ahora veo que has expandido esto al ser humano, porque ya no somos solo las mujeres que estamos en este movimiento, ya debe haber un movimiento de conciencia general. Háblame de esa expansión, empoderando a todos. Bueno, justamente me parece que en este transitar es como que el liderazgo no tiene género y que el camino y esa búsqueda del tesoro que yo sigo insistiendo tiene que ver con reconocer, quizás yo tengo que activar en mí algunas capacidades que otro no tiene que activar. Entonces me gusta hablar de las energías como energía femenina y energía masculina. Sin lugar a dudas yo tuve mucha energía masculina en mis principios profesionales. Exacto. Y tuve que empezar a reconocer, y gracias a Dios, Voces Vitales, Diario de una Mujer Vital, que cuenta esa historia, y el trabajar en pos del empoderamiento de la mujer, me conectó con esa energía. Pero yo venía de una energía muy masculina. Entonces, la energía femenina la tuve que activar en mí. Poniendo foco también y encontrándome con los aspectos masculinos, que quiere decir, me refiero, cuando digo a lo femenino, me refiero a lo nutricio, me refiero a la pausa, me refiero a la cooperación, me refiero a una generosidad, y cuando me refiero a lo masculino me refiero más a un ir, a un foco, a un conquistar el mundo, ¿no? Y me encanta referirme al viaje de la heroína o al viaje del héroe. Exacto. Pero sin lugar a dudas yo creo que en algún momento tanto el hombre como la mujer necesitamos hacer ese viaje. Juntos, ¿eh? Juntos. Y el hombre
por ejemplo, o la energía masculina, vamos a decir que el hombre tiene su energía masculina y también tiene la femenina, pero la femenina no se ha dado el espacio para activársela. Entonces me parece que esa invitación a activar el hombre, ese aspecto femenino, nutricio, de cooperación, de encuentro, de unión, es una oportunidad fenomenal. Así como para con la mujer también activarse la parte femenina, la que lo necesitaba, o déjame decirte que hay mujeres con una energía femenina hermosa, pero que tiene que activarse la energía masculina. Exacto. También. Entonces, para mí el camino en realidad es integrar el ser humano, sus aspectos masculino y femenino. Y si no nos gusta hablar de lo masculino y femenino, hablemos de integrar nuestras cualidades más duras y las más blandas, ¿no? Y desde ese espacio co-crear. Y obvio que es juntos, porque casualmente nos podemos ser modelo de una energía y de la otra, y no esas típicas guerras de batallas que los hombres contra las mujeres, que no nos entendemos y que no nos vamos a entender nunca, porque los hombres son de las mujeres Marte. Son de Venus y los hombres son de Marte. Y you know what? Venus y Marte se casaron y tuvieron una hija. Ajá. Y esa hija que le pusieron armonía. Entonces el mundo va a tener más armonía justamente cuando integremos esos aspectos en cada uno de nosotros. Y los nuevos líderes, las cualidades, que fue la pregunta que me hiciste, las cualidades del nuevo líder no tienen género y tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con tolerancia, con paz, con orden, con disciplina, con hablar desde el corazón, con encontrar puntos de unión, con un win-win, con un ganar, ganar, ganar. Es vos, yo y la institución, y la organización y el mundo. Claro. Tiene que ver con todo eso. Y resulta en congruencia, resulta en transparencia, resulta en armonía, efectivamente. Y me encanta porque hasta me hizo acordar el anuncio de Quilmes, de aquella batalla de las... Oh my God. ¿Te acuerdas? Qué nostalgia. Me acuerdo de uno de mis comerciales preferidos de la historia. En ese momento, hace 10, 15 años tal vez ese comercial, pero me encantaba. De los dos géneros luchando en el desierto. Yo creo que este momento apremia. El momento apremia para estas conversaciones, porque definitivamente ese tesoro, ese tisti que tenemos todos dentro, lo encontramos en la soledad, lo encontramos aislados, y estuvo en cada persona ver cómo lo iba a usar al reinsertarse en las oficinas, al reinsertarse al mundo. Algunos teníamos ya un camino un poco recorrido, pero definitivamente en la soledad, al apagar nuestras luces, al cerrar nuestras puertas, ahí nos encontramos de verdad qué teníamos dentro. Si tuviéramos hoy la oportunidad de descubrir ese tesoro, no sabemos por dónde empezar, ¿cuáles herramientas tú recomendarías? Yo digo que sanamos así como vos mencionás, y sanamos en relación, porque las personas nos hacen de espejo. Entonces yo empezaría por tomar conciencia de qué me pasa en presencia del otro. Sí. Porque también uno puede trabajarse mucho espiritualmente o trascendentalmente, o hacer mucho mindfulness y hacer un montón de cosas, pero en realidad el libro nos invita a ir más profundo aún. Nos invita, ¿por qué? Porque yo me puedo ir al Himalaya y te puedo asegurar que tengo unas situaciones épicas, unos reconocimientos, unas epifanías enormes. Ahora, cuando bajo y tengo que hablar con mi jefe, con mi marido, o con mis hijos, o con la vecina, ¿qué pasa? Entonces, me encanta a mí esto de sanamos en relación, sanamos en comunidad, y de esa manera también se acelera nuestro proceso de trabajo interior. Con lo cual, estar atentos a uno mismo. Si quién te fastidia, quién sentís que tiene la culpa, si sentís que estás en competencia, si sentís que estás en todas con emociones o situaciones que no te dejan estar en paz, y estás de alguna manera en sufrimiento, o estás de alguna manera no sabés cómo, pero en esa lucha. En esa lucha. Entonces eso ya saber y verlo, como decía un famoso trabajador de temas de negociación, ya tenés el 50% del trabajo resuelto. Cuando vos te cachás que eso te está pasando, no es que seas mala, de que hay algo roto en vos,
de que no servís, de que debemos avergonzarnos de eso, de ninguna manera. Es una alerta. Es un llamado de atención para decir, wow, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento eso? Y ahí mirar hacia adentro. ¿Qué son esas cuestiones que quizás se activan en mí, que muy probablemente tengan que ver con cosas que no tienen que ver con el presente, tienen que ver con el pasado? Y sí, quizás tenemos que irnos hacia mucho más antes, algunas vivencias de niños que hemos tenido, que pasan porque existimos, porque nacemos. Nuestros padres pudieron haber sido los mejores padres del mundo en ese momento. Sin embargo, pudo haber pasado una cuestión de, no sé, de algún desliz, de algún comentario, haciendo una cuenta de matemática y bueno, y pierde un poco la paciencia quien sea, el cuidador tuyo, tu padre, tu maestro, y te sentís de alguna manera inadecuado. Y eso quizás queda dentro tuyo. Y eso después lo llevas y de repente un comentario que te hace algún compañero de trabajo o quien sea, te lo tomas como, oh my God, soy inadecuada, estoy haciendo las cosas mal. Y esas son las cosas que digo que tenemos que darnos la oportunidad de sanar. Porque mientras yo me permita sanar eso, no voy a dejar de replicarlo, voy a dejar primero de sentirme mal, inadecuada, con vergüenza, que no tengo derecho a existir, o que me van a dejar, o que me van a traicionar, o que no sirvo. Todo eso podemos trabajarlo para poder liberarnos. Y eso repercute no solamente en nuestras relaciones significativas, porque sanamos en relación, sino que también repercute en nuestro impacto. Claro. El impacto que podemos tener en nuestra trayectoria, en nuestra carrera, en nuestro trabajo. El poder hablar en público, el poder comportarte desde un espacio de confianza, realmente anclarte en tu poder, anclarte en lo que sabés. Somos todos únicos, todos tenemos un tesoro a descubrir. Uh-huh. Entonces, de eso se trata, ¿no? De identificar esos llamaditos de atención, que en realidad son ayudas que nos da la vida, para poder pulir quizás esos diamantes en bruto que tenemos dentro. Esos tesoros que están un poco empañados. ¿Sabes qué? Me da mucha ilusión qué lindo como uno asume las cosas de niño, ¿no? O sea, tu madre te llamó tesoro desde antes de conocerte, y ya tú, eso hoy en día que sabes qué significa, mira cómo te marca. Y es súper importante porque a veces no tenemos referencia de nosotros mismos, nuestro autoconocimiento limitado, y buscando en nuestra historia, quizás a veces no todo lo que vamos a encontrar es tan hermoso, quizás va a ser un poco doloroso, pero conocernos, estar atento a esos llamados, son la piedra de empezar hacia nuestro crecimiento. O sea, si no sabemos de dónde viene algo, no tenemos cómo mejorarlo. Entonces, en este libro me llamó mucho la atención, como coach de bienestar que soy, me llamó mucho la atención el capítulo de bienestar, porque esa parte de si no estoy bien, no puedo hacer nada bien. Tengo una misión que cumplir y no estoy en forma para hacerlo. Que el autoliderazgo, o sea, para ser un líder consciente, primero tengo que ser consciente de mí misma, de mis acciones. En general son temas que uno los escucha, pero hasta que no los trabaja internamente, no hay resultado. No es solo la teoría. O sea, yo veo el trabajo, veo cómo te analizas, veo el constante reto. Y si tuvieras la vulnerabilidad hoy de compartirnos un poco de qué has tenido que aprender para ahora ser una líder más consciente. Bueno, gracias. Tremenda misión. Bueno, de todo tuve que aprender. Vamos a decir que tuve que desaprender primero. Desaprender mis maneras automatizadas de hacer las cosas y empezar a conectar con que había otras formas de aprender. Autoconocerme fue lo primero que te diría, ¿no? Cuando me mudé a Miami, que ya pasaron 11 años, realmente yo puedo decir que era completamente una workaholic. O sea, no podía parar de trabajar. Y cuando me mudé acá, de alguna manera me costó muchísimo eso de arrancar de cero. Pero estaba consciente que lo quería hacer
porque no encontré como un llamado de atención que las cosas como las hacía no podía hacer. Porque en teoría estaba en la cresta de la ola, con mucho reconocimiento, con mucho trabajo, con mucho impacto en la comunidad en Argentina, y sin embargo yo me sentía ahogada, que no daba más, que estaba dejando mi vida en esto, que me podía morir. Gracias a Dios no tuve un verdadero riesgo, no lo sé, Dios lo sabrá, quizás también fue una llamada, pero yo sentía que me iba a morir. Empecé a hablar de una manera catastrófica, porque estaba 24 horas trabajando, porque daba lo mejor, en teoría, de mí al trabajo, y cuando llegaba a casa estaba agotada. Claro. Entonces todo eso fue como un llamado a decir, así las cosas no son, esto no puede ser. Entonces, al venir a Estados Unidos, fue como que me acuerdo que obligadamente, porque no me salió naturalmente no hacer nada. Yo lo llamo no hacer nada ahora, pero no era no hacer nada. ¿Cómo no puedo nutrir y resignificar algunas maneras de hacer las cosas para poder ser? Entonces se trató de eso, y fueron primeros 2 años, en definitiva, que es lo que a uno más o menos le lleva a adaptarse a un nuevo espacio, donde pude conectarme con aquellas cosas que nunca había podido hacer. Leer, ir a una clase de yoga, intentar a conocer qué es eso de meditar, empezar a leer religiones o tradiciones, empezar a abrir la cabeza a otras culturas, a otras diversidades. Es como un walk the talk, es como empezar a caminar verdaderamente, sí. Eso que uno anhelaba pero no se daba los espacios de. Totalmente. Y no te voy a decir que es todo color de rosas, porque eso en millones de momentos me encontré así, tipo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empezar a resignificar el estoy haciendo nada con poder ser curioso y empezar a mirar con curiosidad el clima, las plantas, a estar presente, el mar, bueno, a estar presente, ¿no? Por supuesto que digo, no vayamos a los dos polos, es integrarnos, ¿verdad? Así que yo diría que ese fue mi primer manera, empezar a leer las cosas que realmente me interesaban, empezar a conectar con artes que nunca había conectado. Y bueno, nada, te tengo que decir que a los 2 años de haberme mudado, yo quería estudiar coaching también, y en UM, creo que alguna vez te conté esto, pero de alguna manera sentía que por ahí no era, no sé por qué, pero era como que yo necesitaba algo verdaderamente disruptivo para esta workaholic loca que no paraba de con conocerse a uno mismo, ¿no? Con ir y no darle espacio al ser. Y así fue como escuché de hablar de la carrera de Ciencias de la Sanación Energética de Brennan, y me metí ahí. Y bueno, me metí ahí y me quedé 7 años ahí. Exacto. Primero me recibí de Ciencias de la Sanación Energética 4 años, y después me metí en el máster, lo cual hizo que pudiera prepararme como facilitadora y integradora de procesos emocionales y espirituales, y poder acompañar a la gente en eso. Y bueno, y después me invitaron a hacer el profesorado. Y bueno, un poco este libro tiene que ver con esas herramientas y con esas cualidades que fui descubriendo ahí adentro, ¿no? La humildad, la flexibilidad, el trabajo en comunidad, desde un espacio de comunión, la paciencia. Que todo genera compasión al final del día. Oh my God. Yo te puedo decir que los primeros 2 años, casi 3, yo estaba en resistencia. Entonces, es gracioso porque es como que este programa o este trabajo o este estudio me fue permitiendo también transitar la resistencia. De hecho, empiezo el libro hablando sí. Empiezo hablando de las etapas del duelo, ¿no? Que todos, de alguna manera, con el COVID y en algún momento de nuestras vidas, sí o sí, vamos a transitar, no solamente con personas que se van de nuestras vidas, tipos de duelos, sino por proyectos, por transiciones de la vida, por espacios, por lo que fuere, ¿no? Pero le agrego a esas etapas del duelo, además de la aceptación, que termina así, como Elizabeth Kubler lo menciona en sus bellísimos libros, experta en toda esta temática, le agrego el crear una nueva vida y un renacer, ¿no? Y me parece que nosotros estamos viviendo una era que nos permite eso. Yo estoy absolutamente convencida que la Laura de hoy
no es la misma Laura Esgroy de Para hace nada. 10 años. No, ni de la de ayer casi. Ni la de ayer y ni te cuento la de los próximos 10, porque llega, te cuento. Él no está. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? El transitar ese proceso de estudio me fue este awareness que yo mencionaba. ¿Por dónde empiezo? Y por estar atento. ¿Qué te está pasando? Porque vos, para incorporar nuevos hábitos, vos como coach de bienestar lo sabés, tengo que rehacer y poner una intención, un foco y una disciplina importante y perseverar, porque no es fácil, no me sale fácil. Claro que no. Entonces realmente entender que esto de abrir el corazón, por decir, no sale fácil. No sale fácil, porque te sale fácil con tu perrito, te sale fácil con tus hijos, te sale fácil con tu marido, quizás menos fácil. Pero a medida que vamos abriendo la comunidad nos queda menos fácil. Claro. Y hoy tenemos ejemplos emblemáticos de lo difícil que es, lo triste y lo peligroso para todo el mundo. Entonces, ¿cómo poder empezar a transitar y realmente abrir tu corazón? Y no es fácil, pero sí es muy posible y es maravilloso y vale la pena. Y es un renacer. Es un renacer. Y no necesariamente te tiene que salir siempre, Laura. Somos seres humanos. El tema es que con ese awareness que uno dice es, wow, ¿por qué estoy en resistencia? ¿Por qué cerré mi corazón? ¿Por qué estoy en una reacción emocional? Entonces, este libro tiene que ver con todas esas herramientas. Vamos a ver el autoconocimiento, vamos a ver cómo nos damos bienestar, vamos a ver la inteligencia emocional, cómo reconocer si estamos en reacciones impulsivas. Vamos a ver cómo ponemos límites sanos con amor, porque yo te puedo asegurar que la mayoría de los temas es una cuestión de límites. No sé dónde empiezo yo, dónde empieza el otro, entonces me excedo y digo que todo así, o digo todo que no, y me aíslo. En fin, límites sanos con amor, asertividad, comunicación compasiva e inteligencia espiritual. Todas esas herramientas para poder encarnar, para poder hacer cuerpo, para poder realmente hacer walk the talk. Porque si hay algo que me di cuenta en estos años que tengo de trabajo con las organizaciones, con las instituciones, es que hay mucha cosmética, mucha máscara, mucho decir que hacemos. No lo digo que lo hagan por una cuestión malsana o de mala, pero sino porque lo lleva. Se da así por este automatismo pero eso se acabó. Eso se acabó porque las nuevas generaciones no lo van a permitir. Sí. Entonces, o nos ayornamos, así como nos ayornamos con la tecnología, que en mi época no existía ni el teléfono en las casas. Uh-huh. Entonces, o nos ayornamos, porque la inteligencia artificial trae eso mismo. ¿Y qué nos diferencia? Nuestra humanidad, nuestra compasión, nuestra conciencia. Lo único que nos diferencia de las máquinas. Y eso va a estar en relevancia, más que nunca. Entonces, tenemos que tenerlo muy despierto. Exacto. Entonces a mí, tú sabes, porque lo hemos trabajado juntas, a mí me encanta hablar de un gimnasio espiritual. Uh-huh. Así como vamos al gimnasio, porque necesitamos realmente que nuestro corazón esté saludable, el corazón físico, el órgano, que esté saludable. Pero ¿cómo hacemos para que el órgano, el corazón, que va más allá, que nos trasciende, que es nuestro tesoro, que es lo único que nos diferencia, que es el regalo que tenemos en esta vida? Porque así como cuando nacemos es lo primero que palpita, es lo último que va a palpitar cuando dejemos este plano. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenerlo abierto? Y bueno, tenemos que tener un gimnasio donde cultivemos todas estas herramientas, revisemos, reparemos y reaccionemos desde ese lugar. Me encanta. ¿Y sabes qué? Según ibas hablando, ibas tomando nota mental de que evidentemente como todo esto se activa en comunidad y vivimos en comunidad y trabajamos en comunidad, el reto a veces es al reinsertarnos en nuestros ambientes laborales, en nuestros ambientes sociales, a convivir ya después que hemos hecho este trabajo. Me consta que We Evolution hace un trabajo muy importante en organizaciones muy grandes para
trabajar con esos líderes y convertirlos, ayornarlos, como dices, a que sean líderes de hoy. Cuéntame un poco de ese trabajo que haces ya a un nivel corporativo, a un nivel de organizaciones. He tenido la dicha de formar parte de tu equipo como speaker, como coach, y me encantaría que la gente supiera del trabajo que estás haciendo en esa área. Muchísimas gracias. Sí, el trabajo que hacemos desde Wevolution, vamos a decir que tiene como dos pilares. Un pilar que tiene que ver con corporativo, donde acompañamos a los ejecutivos, que ahora voy a hablar de esto, y un pilar que tiene que ver con los líderes emprendedores y la gente en general, que después volvemos acá. Con los líderes corporativos trabajamos todo este tipo de herramientas. Por ejemplo, hemos trabajado y seguimos trabajando con empresas como Microsoft, como FedEx, como Oracle, como Google, como American Tower, como Mastercard, no me quiero olvidar de ninguna, pero son organizaciones que están comprometidas en querer desarrollar a su gente, mujeres y hombres, y darles herramientas de capacitación, coaching y mentoring. Y la verdad que, te voy a decir, no, es un desafío. Es un desafío y es un regalo al mismo tiempo que le acercan a las organizaciones. Ahora, y esto acá metemos también a la gente en general. Nosotros hacemos accesible a través de este libro justamente la información accesible para cualquiera que resuene con un liderazgo más humano, compasivo y consciente. Y al mismo tiempo, esto es un movimiento. Necesitamos que haya más líderes con esta impronta. Y para eso el libro viene a ser como la semillita, o tiene la intención de sembrar esas semillitas en todos los ámbitos corporativos e individuales, para empezar a generar conversaciones y reflexiones al respecto. Puedo no estar de acuerdo, me puede parecer sumamente difícil, hasta me puede parecer imposible, pero conversémoslo. Exacto. Y veamos, porque quizás en comunidad, en conversaciones de reflexión y de book clubs y de todo que se pueda armar en función de esto, se puede generar mayor awareness. Tú lo has visto, trabajando con las organizaciones es mucho más rico las conversaciones reales que se generan después de dar una charla y un training, que dando el training en sí mismo. Porque también la gente, te voy a decir una cosa, estamos cansados del training. Porque uno más, otra cosa más que me hablan de lo mismo. Bueno, no se habla de lo mismo. En este libro creo que es un lenguaje absolutamente nuevo, y ojalá que en 10 años digamos, hablamos de lo mismo. Porque eso quiere decir que el movimiento ha crecido, se ha expandido, y eso es lo que necesitamos. A ver, en mi paso por el mundo, tu paso por el mundo es un segundo. ¿Qué legado queremos dejarles a nuestros hijos? ¿Un legado de competencia y desunión, de guerra? ¿O un legado de unión, amor y comunidad? De buenos ambientes, exacto. Entonces, te quería contar esto, mira. ¿Por qué te hablo con tanta convicción? A ver. Te hablo con tanta convicción porque lo vi hace 15 años atrás, cuando empezamos a hablar sobre las mujeres. Tú sabes, Laura, que hablar de empoderamiento de mujeres hace 15 años era como, ¿de qué me estás hablando? Empoderamiento, mentoreo. No te metas con el feminismo, no está tan bueno. Y me encanta porque hoy recibo quizás las mismas cuestiones desde un punto de vista, ojo, no hablemos de espiritualidad en las empresas, no hablemos de amor en las empresas, vos estás segura, te parece, porque esto es muy disruptivo. Bueno, qué genial. Perfecto. Si pudimos hace 15 años hacer un movimiento de mujeres empoderadas, por supuesto que nos falta años luz. Seguimos también con los mismos porcentajes de mujeres en espacios de poder. Sin embargo, la temática, hoy antes había 2 organizaciones, hoy hay 1000 organizaciones que hablan de lo mismo. Necesitamos lo mismo con el liderazgo consciente, compasivo y humano. Que haya cientos de organizaciones que hablen sobre este tema, que lo promuevan, que lo conversen, que deje de ser tabú hablar de sanación en las empresas. Porque si hay ambientes tóxicos, situaciones tóxicas, personas tóxicas, que no me gusta hablar de personas porque para mí nadie es tóxico,
todo el mundo tiene que encontrar su tesoro y accionar desde ese espacio. Pero se habla de toxicidades, ¿cómo no vamos a hablar de sanación? Exacto, lo vamos a dejar así. ¿Cómo no vamos a hablar de qué tenemos que hacer para sanar todos estos aspectos, todas estas dinámicas? ¿Por dónde se empieza? ¿Se empieza por uno? Se empieza por uno ser vulnerable, se empieza por el coraje de ser vulnerable, sí. Se empieza por practicar y reconocer las emociones, se empieza por entender que tenemos prioridades y tenemos que poner foco, se empieza por saber que tenemos que estar grounded, que tenemos que estar con los pies en la tierra, pero con el corazón y la mente abierta y entregada a que a veces las cosas son como son y hay que aceptarlas, y eso no quiere decir que no digamos lo que pensamos de una manera compasiva, no violenta, ¿no? Y tiene que ver con empezar a tomar decisiones desde un espacio de ¿qué me conecta con mi mejor versión? ¿Desde dónde? Y no te voy a decir que sea fácil. Hay muchas veces que yo estoy y digo, ok, me activé, stop, down. Soy testigo. Down. Y quizás a veces antes me llevaba días, horas, y hoy quizás me puede llevar 7 minutos. Decir, ok, ¿desde qué lugar? Quiero ser luz, puente y armonía. Digo esas palabras porque son palabras que están en el libro, porque son mis palabras vectoras, porque son las palabras que a mí me guían en tomar decisiones desde un lugar consciente. Luz para ofrecer lo mejor de mí y ver lo mejor del otro a cada instante. Puente porque quiero ser una persona que conecta, que propicia el encuentro, las conexiones, la posibilidad de crecer, etc. Y armonía porque allí donde hay caos, donde las cosas se ven turbias, sin posibilidad de otras alternativas, poder traerlas desde un espacio armónico. Y ya lo eres en esas 3 cosas. Yo soy una gran beneficiada de ese espíritu de colaboración, de conexión, y tengo mucho que agradecerte en ese aspecto. Me encantaría, ya yo estoy casi terminándolo, me falta solo el último capítulo, pero me encantaría formar parte de ese book club que mencionas. Cuéntanos cómo podemos hacernos todas cómplices de este movimiento. Las invito a todas a ir a la página web mariagabrielahodge.com. Allí tienen recursos gratuitos para bajarse, tienen sugerencias y tips para iniciar tu propio book club, para ser líder en tu comunidad, porque me encanta, porque siento que este libro de alguna manera, o este movimiento, porque va más allá del libro, este movimiento que estamos creando incorpora cómo ser líder de ti misma, cómo darte las herramientas para que salgas y sigas creciendo en comunidad con conversaciones que pongan valor en el mundo. Así que hay recursos gratuitos en la página web para que se bajen, no solamente de cómo hacer tu propio book club, sino una guía de preguntas por cada capítulo. Genial. Y también hasta con una carta tentativa de cómo puedes invitar a otros 8 o 12 integrantes a que sean parte de tu book club. Y al mismo tiempo te cuento una cosa, si me dicen horario, Zoom o lo que fuere, me puedo aparecer en el book club. Oh, nice. Y además el otro recurso es herramientas para sostenerte en el proceso, herramientas para que vos puedas armarte tu propio gimnasio espiritual. Me encanta hablar de espirituales, sí. Cómo tener tus propios rituales diarios para que vos puedas realmente ser una influencia positiva en el mundo, ser una influencia sanadora, ¿no? Que por donde vayas dejes esa energía, esa conciencia y se potencia en el intercambio con otros. ¡Qué regalo! Gracias. Gracias, Tizi. Gracias, María Gabriela, por haberme acompañado. Gracias por este gran manual, porque a veces uno empieza este caminar y no tiene guía. No tiene guía. Y hay tanta información, y hay tantos influencers y tantos textos, así que me da tranquilidad saber que por aquí puedo empezar y me va a guiar por buen rato. Definitivamente. Y Lau, además, como decimos, es un movimiento de este libro, también nace y está naciendo, porque está ya haciendo el programa que es cómo ir del miedo a lo sagrado, ¿no?
que dejo algo de intriga para el libro para que vayan. Pero en definitiva, no necesitas el libro para participar del programa o de los talleres o de los grupos del miedo a lo sagrado. Pero es cómo transitamos en comunidad, en un espacio íntimo, cuidado, sagrado, confidencial, donde pueda traer todas estas cuestiones, porque no es fácil, pero es sumamente posible. Y no es fácil, no quiero decir que, uy, qué difícil hacerlo. Digo que no es fácil por la resistencia de decir, no, yo no necesito esto, no tengo tiempo, no, estas situaciones de ir a lo profundo a mí me dan miedo. Sí. Por ahí ¿No? empezamos. Por ahí es que hay que empezar. Genial. Entonces, tenemos libro, Líderes de Hoy. Tenemos recursos en el website mariagabrielahodge.com y atentos a los talleres del miedo a lo sagrado. ¿Cuántas herramientas? Gracias, María Gabriela. Gracias, Tizi. Gracias por compartirlo todo. Tú eres una de esas personas que lo que quiere para sí misma lo quiere para todos. Y eso vale mucho. Así que gracias por tu confianza. Yo conocí a Tizi de una manera súper cómica porque yo estaba en Nicaragua todavía. Desde que mi amiga me dijo, yo la contacté. Me leí su libro antes de conocerla, Diario de una Mujer Vital, y desde ahí ya planeamos nuestro primer taller. Hicimos un vision board juntas, así que fue como una amistad instantánea. Sí. Y te agradezco mucho esa confianza. Gracias a ustedes por su sintonía. Busquen el libro, busquen el website, Líderes de Hoy, y atentos a los talleres. Gracias, Tizi. A vos, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado este episodio. En nuestra página web, en losda.com, puedes encontrar nuestro blog y material exclusivo solo para ti. Además, por favor, síguenos en todas las redes sociales y gracias por seguir creciendo con nosotros.